Estamos de regreso en Política Ambiental sobre una especie invasora en aguas mexicanas, el pez león, el cual ha afectado especies marinas que habitan el Golfo de México. Se ha llevado a cabo numerosos esfuerzos necesarios para hacer que el número de ejemplares de esta especie marina disminuya en las aguas del Caribe. Aunque aún no se sabe cómo es que llegaron ahí con exactitud, lo cierto es que se ha vuelto una amenaza para la biodiversidad marina. Casos como este afectan a las especies locales de México. Tal es también el caso de la dorada, una especie costera originaria del Mediterráneo y el Atlántico Este, la cual es capaz de producir entre 20.000 y 80.000 huevos por día, y además esta especie es portadora de un virus causante de infecciones sépticas en peces cultivados y silvestres, que es transmisible al ser humano. Otro caso es el de los plecos o peces limpiapeceras, los plecostomos, que han invadido los ríos y lagos de agua dulce. El problema en esta especie es que levantan sedimentos de los ríos en busca de alimento y enturbian el agua, por lo que no existe la suficiente luz para que crezcan las plantas necesarias para la alimentación de las otras especies. Comentabas, Mario, del plecos, ¿no? Sí, pez de agua dulce. Este pez, que además es, va a sonar políticamente incorrecto lo que voy a decir, pues un pez muy feo. Sí, estéticamente es un pez horrible, diría yo. Bueno, no todos, porque hay muchas variedades de esta especie. Hay unas que son muy bonitas. Bueno, sí, yo los que conozco son muy feos. Te lo digo incluso como amante de los acuarios. Me gustan mucho los peces, me gustan mucho los acuarios. Creo que he tenido peces conmigo desde que tengo 6 años. Y me parece un animal verdaderamente feo. Pero bueno, sí, claro. No estamos hablando aquí de estética, ¿no? Pero este pez crece, es un pez de acuario muy resistente, de agua dulce, muy resistente a prácticamente todo. Uno lo ve cuando tiene acuarios, pero hay especies que son muy delicadas y hay especies que son sumamente resistentes. Yo creo que esta es una de las más resistentes. Pues bueno, es uno de los que últimamente se ha comentado, pero también tenemos otros que se trajo desde China, las especies de carpa herbívoras. También se utilizó mucho para el control biológico en las presas, para lirio acuático. Entonces, pero, eso también... la carpa herbívora se trae a México de China para intentar controlar con ellos ¿qué cosa? El lirio acuático, una de las que a su vez es una especie invasora, que a su vez también era invasora. ¿El lirio acuático de dónde llega? Mira, esta no tengo el dato exacto de dónde proviene. Lo que sí sé es que se daba de manera natural en algunos arroyuelos, se fue introduciendo a otros lugares, sobre todo en presas, ¿no? Sí, porque es una planta de ornato, digamos, que la gente la compra y ya cuando no la quieres, pues igual la desechas, pero se conserva en todos los sistemas acuáticos de agua dulce. Y esta se difunde bastante bien. Hace algunos años en el lago de Pátzcuaro, hoy es otro el problema, pero hace algunos años, unos 20, 25 años, el problema era el lirio acuático, ¿no? Sí. Que decían el pescado blanco de Pátzcuaro está muriendo porque el lirio está llenando el lago y la luz no pasa, y bueno, si la luz no pasa, no hay alimento para los peces, ¿no? Sí, bueno, cuando es poquita la población en el lago de Pátzcuaro, en ese entonces, cuando todavía estaba bastante bien, servía para que el pescado blanco ahí pusiera sus huevecillos, ¿sí? Pero como ya se aumentó bastante la población del lirio acuático, entonces ya no deja pasar la luz y no hay fotosíntesis. No hay fotosíntesis y por lo tanto no hay alimento para todas las especies de peces, incluyendo el pescado blanco, ¿no? Y si no hay alimento, pues menos va a haber huevecillos, sí. ¿no? Y la otra es que esta especie en sus bulbos guarda metales pesados. Porque se pudiera haber utilizado para harina, para ganado, pero como alberga ahí metales pesados, pues ya no se puede utilizar. Eso es el problema también. ¿Y cómo llegan los metales pesados al bulbo del lirio acuático? Bueno, dentro ¿Lo absorbe del agua? Sí, lo absorbe. El metal pesado, como otros nutrientes, está disuelto en el agua y lo absorbe mediante su sistema radicular. Entonces, para alimentación está descartado. Sí, está descartado porque sabemos que y se hace el análisis previo para ver si tiene alto contenido de metales, y pues siempre sale, por ejemplo, en Pátzcuaro, en el agua de Guadalupe, se ha detectado, en Zumpango. Entonces, se pensó en hacerlo harina para ganado, pero no se pudo. Definitivamente no es muy apropiado. Sería veneno, ¿no? Sí, claro. Sería veneno en realidad. Ahora, hablábamos de la carpa herbívora que llega de China para controlar, llega de China
a las aguas dulces mexicanas para controlar el lirio acuático? Sí, fue uno de los experimentos, incluso se hizo en varias presas. ¿Y qué fue lo que provocó? Pues mira, lo que pasa es que sí se alimenta del lirio acuático, pero no nada más del lirio acuático, sino de todas las plantas en general. Y se adaptó bastante bien, que empezó una sobrepoblación y desplazó otras carpas nativas que existían en cada lugar, y entonces volvió muy descontrolada su población. O sea, aquí lo que tenemos es que finalmente es un poco el principio este famoso de la física, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no? Así es. En este caso sería el nicho ecológico. El nicho ecológico. Y otro de los problemas es que muchas de estas especies exóticas invasoras, porque hay algunas que ellas son exóticas invasoras y además son portadoras de exóticas invasoras. Y por ejemplo, un caso muy sonado es el de las tortuguitas japonesas, estas que se venden para acuario. Para acuario. Y de estas se importan millones anualmente. Bueno, esta especie está reconocida como dentro de las 100 especies más invasoras del mundo, pero además es portadora de salmonela. En Estados Unidos se estimó que en la década de los 70 estas tortuguitas estaban causando 300,000 casos de salmonela en niños. Y desde entonces se prohibió que en Estados Unidos se vendieran tortuguitas de pequeñitas, porque los niños a la hora de que las estaban agarrando pues, se las metían a la boca, o ya nada más con que se metían los dedos a la boca se estaban siendo infectados. Y es esta pequeña tortuga verde con amarillo. Sí, la que tiene las orejitas rojas, la tortuguita japonesa, esta que se vende en todos los tianguis, en todos los mercados. Es portadora de salmonela. Es portadora de salmonela. ¿Y por qué está entre las 100 especies más invasoras del mundo? Porque es un pequeño anfibio que parece inofensivo, ¿no? Porque resulta que esta especie se adapta muy bien prácticamente a cualquier ambiente acuático. Entonces afecta cuerpos de agua tanto en zonas frías como en zonas tropicales, y es muy agresiva, desplaza a otras especies nativas. Y ¿a otras especies de tortugas? A otras especies de tortugas. ¿O a otras de otro tipo? O sea, desplaza especies de tortugas, pero también acaba con las especies nativas de peces y de crustáceos y demás. Y es tan invasora que en Europa ya está prohibida su importación, en varios países del mundo ya está prohibida su importación, pero México es uno de los mayores importadores de esta especie. Una de las cosas que me sorprende, y es la segunda vez que lo señalas en el programa, somos un mercado altamente consumidor de especies exóticas, ¿no? Así es. A ver, ¿quién realmente lo habría creído? ¿Y qué acciones se toman desde el gobierno para contener que finalmente es un fenómeno de mercado, ¿no? Yo creo que mucha gente no pensaría que los mexicanos, por condición cultural y por condición económica, seríamos de los mayores consumidores de especies exóticas, particularmente dentro del mercado de las mascotas, ¿no? O de los animales de compañía, o de los animales de ornato. Y resulta que si somos el principal o de los principales consumidores, debemos estarnos gastando una cantidad importante de dinero en esto, ¿no? Sí, mira, ahí estuve revisando, no hay un reglamento que te diga exactamente el manejo de una especie invasora. Faltaría que se generara un reglamento, la ley GEPA lo menciona, pero no hay un reglamento que lo ejecute. Entonces faltaría, ahorita la CONAVIO está proponiendo junto con la Semarnat hacer el Plan Nacional de Especies Invasoras para detectar y controlar, porque pues, el problema ya existe. Pero digamos, hasta de aquí a que lo publican y lo ejecutan, pues necesitamos también como opinión pública y sociedad, pues a meternos un poquito más para que se aceleren estos puntos. Sí, la cuestión es que la realidad es que nuestro país ha fomentado la importación de estas especies porque, bueno, económicamente son muy rentables. ¿Pero son rentables para quién? O sea, pues, para quienes se dedican a comercializar animales. Exactamente. Digo, el número de tiendas que venden este tipo de especies ha crecido exponencialmente del 2000 para acá. Tanto así que ahora va a entrar, ya entró, creo, la cadena más grande de tiendas de mascota del mundo, ya está entrando a México, además de las que ya tenemos. ¿Cuyo nombre es? Petco. Petco.
además de las que ya tenemos en nuestro país. Cada vez y con las cuales tenemos lamentabilísimas experiencias de casos de maltrato animal, ¿no? Justamente, y la cuestión es que, como bien dice, todavía no hay una reglamentación, no hay normas. Sí tenemos dentro de nuestra ley, como decía anteriormente, que desde el 2010 no se permite la importación de estas especies, sin embargo, se siguen importando. Sigue ocurriendo, se siguen importando millones anualmente. En la norma actual, ¿cuál es la sanción al quebranto de esta prohibición, a violentar esta prohibición? ¿No hay sanción? ¿Es una norma sin sanción entonces? Todavía. O sea, es una prohibición que es como un llamado a misa. Sí. Está prohibido, pero si lo haces no te va a pasar nada porque la ley no contempla una sanción para la conducta que viola la norma. Lo que estaban diciendo las autoridades de la Dirección General de Vida Silvestre cuando les decíamos, ya salió la ley, ya no deben de permitir la importación de estas especies, la contestación es, ¿dónde dice? Es decir, ¿dónde dice cuáles son las especies exóticas invasoras legalmente? Es cierto que la CONABIO tiene un listado de alrededor de 1,000 especies, pero son especies que ya están invadiendo a nuestro país, o sea, ya entraron. Pero además de esas 1,000 especies, hay decenas de miles de otras especies que todavía no han entrado y que estamos en riesgo de que lleguen. Y que estamos en riesgo de que lleguen porque se siguen importando. Si hoy el problema es 1,000, podría ser 10,000 o 100,000. Exactamente. Por el daño que se puede causar. Exactamente, y entre más importen, hay más posibilidad de que se establezcan. Es decir, cuando tienes una especie exótica invasora, si tú imagínate que importaste 10 y de esas 10 soltaste 5, aunque sean exóticas invasoras, lo más probable es que no se establezcan. Tú de esas tendrías que soltar, no sé, 100, 1,000 o 5,000 de esas para que se llegara a establecer una población. Entonces, entre más se importen, hay más riesgo de que lleguen a establecer. De que se establezcan. Exactamente. Déjame ir a la última pausa del programa. Regresamos y yo les pido que dediquemos este último tramo a definir, a ver, cuáles son las más peligrosas en este momento, qué tendría que estar haciendo la autoridad y qué tendría que estar haciendo el público en general, porque bueno, me sigue sorprendiendo, ¿no? Resulta que somos consumidores de animales exóticos, que nos gusta gastar el dinero que no tenemos, porque bueno, como sociedad somos una economía emergente y eso no hay que perderlo de vista, en animales exóticos, ¿no? Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de regreso.